Buenas noches a todos. Vamos a iniciar este tema que es muy interesante, que es la ciudad de Curitiba. La ciudad de Curitiba es un referente internacional de Brasil en nuestra carrera, en la licenciatura de Administración y Promoción de la Urbana, porque es una ciudad modelo, por decirlo así, en materia de planeación, medio ambiente, movilidad urbana. Y, y bueno, aprovechando de que hace 2 años tuvimos la oportunidad con los maestros y alumnos de la licenciatura y estuvimos por allá en este encuentro internacional con la Pontificia Universidad de Paraná, Católica de Paraná, en este encuentro llamado Retos de las Ciudades Latinoamericanas. Y en el marco de este encuentro, bueno, pues, contactamos al IPUC, que es el Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba, ¿no? Por sus siglas en portugués, ¿no? El IPUC nos compartió de manera muy amable esta presentación que hoy voy a platicarles con ustedes. Bien, dentro del contexto de la ciudad, para explicar qué es el IPUC, bueno, el IPUC en Curitiba es lo que sería, digamos, como que el papá del concepto de los institutos municipales de planeación. Aquí en México, bueno, pues tenemos la experiencia del Instituto Municipal de Planeación de la Ciudad de León, ¿no? Que es uno de los más antiguos. Existen otros, por ejemplo, el Instituto Metropolitano de Planeación de Guadalajara. Aquí mismo en Toluca tuvimos en la Administración Municipal 2013-2015 de la licenciada Marta Hilda González, la creación del primer IMPLAN, Instituto Municipal de Planeación Toluca. La administración actual tiene, bueno, que ya está por terminar, pues no tiene un IMPLAN tal cual, pero sí tiene una unidad de planeación. No es precisamente un IMPLAN autónomo, porque depende de la Dirección General de Desarrollo Urbano y Obra Pública, pero bueno, es un intento, ¿no? Los IPUC o el IPUC de Curitiba es creado en el año de 65 justamente con la idea de primero de implantar un plan maestro para la ciudad, ¿no? Eh, y que además este fuera un organismo para poder desarrollar programas, planes, asimismo monitorear el crecimiento urbano y pues que fuera también este ente organizador y coordinador de muchas acciones dentro de Curitiba y su zona metropolitana. Em, es muy exitoso porque a la fecha sigue funcionando y pues vamos a ver, ¿no? ¿Qué pasa después? Bien, Curitiba es la ciudad capital del, del estado de Paraná, que es uno de los estados más al sur de Brasil. Nosotros lo podemos ver ahí, Curitiba, en su zona metropolitana. Y digamos, Curitiba es una ciudad muy peculiar porque también, a diferencia de la parte norte de Brasil, o la parte amazónica de Brasil, bueno, donde hace más calor, ¿no? Inclusive, u otras ciudades, por ejemplo, como Río de Janeiro, ¿no? Está no tan lejos, pero es más frío, ¿no? Tiene un clima, en- inclusive la, el contexto étnico, racial de la gente allá en Curitiba sale del contexto de estereotipo, ¿no? Del conjunto racial de todas las diferentes zonas de Brasil. Por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de asistir allá a Curitiba, bueno, pues nos dimos cuenta que gran parte de la población pues es de tez blanca y eso tiene
pues un origen en todas las migraciones europeas que ha tenido. Ucranianos, polacos, alemanes, italianos han llegado a esta región de Brasil, ¿no? Y pues se han establecido, tan es así que bueno, pues existen dentro del mismo Curitiba, bueno, pues diferentes parques digamos dedicados a estas comunidades, ¿no? Bueno, en cuanto a los datos demográficos, bueno, podemos tener que es muy parecido, por ejemplo, el área de la extensión territorial de, de Curitiba, que son 435 kilómetros cuadrados, y es muy parecido a la extensión territorial de Toluca, ¿no? Solamente que la diferencia con Toluca, bueno, pues es de que eh, son 452 kilómetros más o menos cuadrados, pero digo, es muy parecida a la extensión territorial. Sin embargo, en materia poblacional, bueno, pues Toluca andará alrededor de los 800,000 habitantes, más o menos, ¿no? Y en Curitiba estaríamos hablando solamente con Curitiba, más de 1,746,000, perdón, 1,900,000 para el año 2019. Entonces estamos hablando más del doble de la población de Toluca. O sea, Curitiba tiene una densidad mayor, ¿no? En cuanto a su composición poblacional, ¿no? Extensión territorial es la misma, pero tiene una densidad más del doble que la de Toluca, ¿no? En cuanto a la evolución del crecimiento de la población, pues aquí, bueno, en esta imagen podemos ir viendo cómo paulatinamente desde el año 55 hasta el año 2000, pues cómo ha ido creciendo la mancha urbana en cuanto a la población, ¿no? De Curitiba. Bueno, en materia del planeamiento urbano histórico de Curitiba, y es algo que hace precisamente única esta ciudad. Yo, bueno, no sé si única, pero sí muy peculiar, porque fíjense, nosotros en nuestro contexto mexicano, ¿no? Nosotros inventamos o tratamos de reinventar la ciudad cada 3 años, ¿no? Cuando hay cambios de administración, pues se llega el nuevo presidente municipal con un nuevo plan y en muchos casos pues se reinventa el nuevo plan municipal de desarrollo urbano, ¿no? Que es el que rige de alguna manera los destinos en materia urbanística de la ciudad, ¿no? En este caso, pues bueno, se tiene un antecedente del año 1943, su primer plan, el famoso plan Agash, ¿no? Esta imagen que tenemos aquí, que tiene y que planteaba una estructura radial concéntrica para la ciudad de Curitiba, ¿no? Se llamaba el Plan Agache, o fue nominado Plan Agache en honor a Alfred Agache, que es un francés, un urbanista francés, que es a quien se le encarga la realización de este plan. Hasta ahí, bueno, pues todo bien, estructura radial, 1943. Y si recuerdan ustedes que en 1965 se genera este organismo llamado IPUC, ¿no? Que es como los implanes acá en México. Para el año siguiente se crea lo que es el famoso Plan Maestro. El Plan Maestro de 1966, y es algo que hace único esta experiencia, ¿no? Es de que el plan de este año, que tiene ya una estructura de desarrollo urbano lineal, ¿sí? Em, Como lo podemos ver nosotros aquí, ¿no? Ejes estructurales lineales, ¿no? Eh, es el mismo que hoy día podemos encontrar en Curitiba, ¿no? Ellos mismos dicen, nosotros hemos tenido solamente de 1966 a la fecha dos revisiones del plan, 2004 y 2015, pero no le han cambiado la esencia del mismo. Eso es lo que hace única esta ciudad en materia de planeamiento urbano, en materia de medio ambiente y en materia de movilidad urbana, ¿no? Materia de desarrollo. Eh, Se dan cuenta, si pueden ustedes observar, ¿no? Del año 66,
donde se plantea ya esas estructuras y ejes lineales, se mantienen obviamente para el año 2004 y el año 2015, solamente con la diferencia de que, bueno, en estas dos oportunidades de revisión del plan, bueno, se plantea la posibilidad de tener una línea más. Por ejemplo, esta línea que se ve aquí, que se le denomina la Green Line, o sea, la línea verde, es un nuevo eje estructurador y ahorita lo voy a explicar. Bueno, el plan Lagash 1943 planteaba dentro de la ciudad de Curitiba, que este es el centro, ¿no? Una estructura radial concéntrica. Aquí podemos ver nosotros los ejes estructurales radiales y los anillos concéntricos que establecían, por un lado, la estructura de ejes radiales, pero también establecían sectores funcionales dentro de lo que son las partes de la ciudad. Esos sectores funcionales pues tienen que ver mucho con zonas habitacionales, zonas comerciales, muy digamos una planificación muy tradicional de las ciudades en materia de zonificación, ¿no? De hecho, la planeación tradicional en materia urbana eh, plantea este esquema de las zonificaciones que hoy día ha cambiado, ¿no? Ya digamos este modelo ha migrado a otras necesidades, porque digamos que la estructura tradicional de zonificaciones de sectores funcionales en las ciudades, pues propician que haya viajes largos en la ciudad. Es decir, que si yo tengo en un punto de la ciudad las zonas habitacionales y tengo que trasladarme hacia el otro lado de la ciudad para tener eh, digamos, trabajo, para tener que llevar a mis hijos a la escuela o a los deportivos o a los centros comerciales, pues estamos metiéndole viajes, recorridos innecesarios en la ciudad, ¿no? Entonces, este concepto cambia a raíz del plan del 1966. Vean esta imagen, por ejemplo, que es de la década de los 50. Empieza a verse ya alguna densidad muy importante dentro de la ciudad. Sin embargo, aún conviviendo, si podemos ver esta imagen aquí en algunas partes de la misma, todavía viviendas conviviendo, digamos, esas zonas residenciales típicas de viviendas europeas, ¿no? Comentábamos precisamente que justamente muchos de los migrantes que llegaron a Curitiba desde el siglo XVIII-XIX, pues fueron europeos, ¿no? Podemos ver nosotros aquí en Curitiba muchas de las viviendas son de corte europeo, viviendas alemanas, viviendas polacas, ¿no? Vamos a ver ahora algunas imágenes después cómo esto va evolucionando, ¿no? Para 1966, que es cuando a través de un concurso público, ¿no? Se tiene como el antecedente un año antes la creación del IPUC y se crea el, en 1966 se crea digamos, la estructura que le ha dado la vuelta al mundo en materia de planeamiento urbano. Esta estructura lineal que a partir de la cual se van a generar el famoso concepto de desarrollo orientado al transporte. Claro, no se llamaba así en esa época, sino que el desarrollo orientado al transporte es un concepto que se crea a raíz de la experiencia de este plan, el plano urbano, como le llaman, ¿no? Ellos le llaman plano urbano, pero es lo que nosotros conoceríamos como el plan de desarrollo urbano de un municipio, ¿no? O de una ciudad, ¿no? Es decir, crear ejes estructuradores a partir de los cuales se va a gestar digamos, el transporte público, las vialidades que van a acompañar estos ejes estructuradores y además digamos, un tratamiento muy especial del uso de la densidad del uso de suelo, perdón, de la densidad del suelo urbano y también jugar con los usos mixtos de suelo,
Ahorita vamos a abundar más en eso. Eh, esta, digamos, esta es digamos, el concepto general de lo que se llamaría, lo que hoy conoceríamos como el desarrollo orientado al transporte. Es decir, combinar los usos de suelo en cuanto a sus actividades, actividades mixtas, con alta densidad. Cuando hablamos de alta densidad significa, si ustedes pueden ver esta imagen de aquí abajo, podemos observar aquí en medio el eje estructurador, ¿no? Digamos la vialidad, cualquiera de esas vialidades, ¿no? Muy grandes. Y si ustedes pueden observar el entorno inmediato, el interland inmediato, ¿no? Del eje estructurador sería de alta densidad. Es decir, en un espacio físico, convivir de manera vertical, vivienda, ¿no? Puede ser vivienda, puede haber oficinas, puede haber departamentos, puede haber centros comerciales, ¿no? De manera vertical. Entonces, eso que nos da? Pues densidad poblacional, ¿no? Densidad del uso de suelo, la intensidad del uso de suelo. Y además, generar los usos mixtos, ¿no? Este concepto de sumar la alta densidad con los usos mixtos, ¿a qué nos referimos con usos mixtos? Nos referimos con que en un mismo contexto, puede ser una misma edificación o en un mismo entorno urbano, vamos a combinar la habitación, ¿no? O sea, departamentos habitacionales, con otros usos, como puede ser el comercio, servicios, eh, inclusive hasta, ¿por qué no?, algún tipo de industria ligera, pudiera ser, ¿no? ¿Esto para qué es? Para que si yo antes vivía en una zona residencial y tenía que viajar para ir a comprar mis insumos, y si yo vivo, por ejemplo, ahora en el eje estructurador, en un 10.º piso, yo puedo bajar y puedo ir a la farmacia, o puedo ir al médico, o puedo ir al centro comercial. Es decir, que tenga yo el concepto de los servicios muy cerca, ¿no? Esto debe de ir acompañado, de acuerdo al concepto que ellos tienen de planeamiento urbano, con un sistema vial y el transporte público. El transporte público va aquí en medio del eje estructurador y es el famoso concepto que también es inventado en esta ciudad, o creado, más bien la palabra sería creado, ¿no? El famoso BRT. Eh, el BRT, por sus siglas en inglés, se le denomina, es el Bus Rapid Transit, que sería los autobuses de tránsito rápido, ¿no? Digamos así se le ha denominado, ¿no? Y estos vehículos articulados o biarticulados, ¿no? Que toman lo mejor del autobús, pero también confinan el autobús o esta línea, ellos le llaman el expreso, ¿no? Este tipo de transporte, ellos le llaman el expreso. Eh, por poner el ejemplo, ¿no? Aquí en nuestro contexto mexicano, pues tenemos el ejemplo de la Ciudad de México, ¿no? El BRT de la Ciudad de México, pues todo el mundo lo conoce, es el Metrobús. Aquí en el Estado de México también tenemos nuestro BRT, es el Mexibus. En León, Guanajuato, pues tenemos el Optibus, ¿no? Todos esos son ejemplos de BRT. Aquí al BRT en Curitiba ellos le llaman el Expreso. Y el carril confinado por el eje estructurador, donde solamente pueden transitar estos BRTs, pues se denomina, ellos le llaman así la canaleta, ¿no? La canaleta. Además, dentro de este sistema vial, ellos le llaman el sistema vial trinario. ¿Por qué? Porque trae tres elementos, ¿no? Una canaleta, que ellos le llaman así, que es el carril confinado para el transporte público central. Luego, dos laterales, lo que nosotros conocemos como cuerpos laterales de la vía, ¿no? Para tránsito calmado, es decir, transporte de no rápido, ¿no? Que puede compartir inclusive con ciclovía, con las bicicletas.
Y además, de manera paralela, en ambos sentidos, creando pares viales, eh, estas vías rápidas, ¿no? Que pueden, digamos, para grandes distancias, ¿no? Esto es lo que ellos le llaman el sistema trinario, el sistema vial trinario, ¿no? Y por supuesto que dentro de esta trilogía del uso de los ejes estructuradores, pues está el transporte público que hemos comentado, es icónico de la ciudad de Curitiba, ¿no? Eh, Todo esto, por supuesto, está enfocado en esos tres elementos de desarrollo económico, desarrollo social y medio ambiente, ¿no? Vamos a ir viendo. Esta es la imagen típica de un vehículo biarticulado. Esta estación, digamos que aquí a la mitad es la famosa canaleta, ¿no? Y digamos, esta estación o parada, la parada tubo, que es muy icónica de la ciudad de Curitiba, única, ¿no? Es una de las, dicen ellos, ¿no? Una de las postales más compradas de la ciudad de Curitiba, ¿no? Eh, ¿Cuál es el concepto y el objetivo por el cual se debe o ellos plantearon la factibilidad de confinar y dedicar un carril o dos carriles exclusivos para el transporte? Pues bueno, con esto se genera mayor velocidad, ¿no? Por ejemplo, en una ciudad de baja velocidad, para el transporte público, estamos hablando de 10 a 12 kilómetros por hora, ¿no? Bueno, en una ciudad, por ejemplo, como Sao Paulo, Brasil, ¿no? O inclusive aquí en Toluca, ¿no? Las velocidades son bajas. Pero confinando y haciendo carriles exclusivos para el transporte, lo que se gana es en velocidad. Se puede subir de 10 a 12 kilómetros por hora, se puede subir a 17, 18, hasta 20 kilómetros por hora, ¿no? Que eso traducido en minutos, pues es una reducción significativa de los tiempos de traslado, por lo tanto, e incide en la calidad de vida. En los ejes estructuradores, nosotros observamos también, vean, la densidad la intensidad del uso de suelo que acompaña a este eje estructurador, ¿no? Em, También en estos ejes estructuradores podemos observar, esta es una imagen muy representativa, la imagen de abajo, donde si ustedes se dan cuenta, al parecer parte de la normativa en la construcción de los edificios que están aledaños o inmediatos al eje estructurador, pues es justamente esta ampliación, por decirlo así, de la banqueta. Si ustedes se dan cuenta, la banqueta es esta pequeña parte, ¿no? Pues realmente no medirá más de 3 metros, 2,5, 3 metros. Pero ellos tienen mucho de esta parte de dejar tal vez unos 6 o 7 metros más, remeter los edificios para poder generar esta sensación de ampliación de banqueta. Un dato curioso que también me gustaría compartirles es que justamente en esta parte, por alguna razón, pero hay mucho indigente en la ciudad de Curitiba, ¿no? Y a veces los indigentes buscan estos pequeños recovecos para dormir. Es algo que nosotros observábamos en esta oportunidad que tuvimos de viajar allá, muy recurrente, ¿no? Es un fenómeno social que se repite en los ejes estructuradores, ¿no? Bueno, este es precisamente el famoso sistema vial trinario del que hablábamos, ¿no? Eh, una, una canaleta o carril confinado central para el transporte público, dos, dos laterales de baja velocidad, ¿no? Eh, y estas que vemos acá son los famosos pares viales o son, digamos, vialidades, son vías rápidas, ¿no? Una en un sentido y otra en otra, generando el par vial para poder establecer los recorridos de larga, digamos, los trayectos de largo recorrido, quiero decir, ¿no? Bueno,
Esta es la vista típica de una consolidación del eje estructural. Eh, Observen ustedes la carril confinado central, las laterales y digamos el entorno inmediato, generar densidad y uso mixto. Este concepto que estamos viendo nosotros es el que hoy día se conoce a nivel mundial como el famoso DOT o desarrollo orientado al transporte, ¿no? Ustedes pueden buscarlo, googlearlo si quieren, y van a encontrar muchas publicaciones con este concepto, ¿no? Del famoso desarrollo orientado al transporte. Estas son, digamos, vistas desde afuera de la ciudad, eh, cómo están consolidados ya los ejes estructuradores. Eh, Ustedes pueden observar que este proceso de consolidación del desarrollo orientado al transporte, en inglés TOD, ¿no? Transit Oriented Development, ¿no? Eh, no es lento, ¿no? Perdón, no es tan rápido, es un poco más lento. Esta imagen de 1974 a una del 2010, digamos, es el mismo eje. Si ustedes pueden observar, para 1974, esta podría ser cualquier ciudad o cualquier área residencial de cualquiera de nuestras ciudades, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, tienen muchas casas con un estilo europeo, ¿no? Porque platicábamos precisamente de esta inmigración que tuvo de alemanes, polacos, ucranianos, italianos, ¿no? Eh, Hasta japoneses ellos llegaron ahí. Este tránsito de esta imagen a esta otra con el desarrollo, ellos saben y así lo dicen, ¿no? Eh, Ellos saben que van a tardarse 40 años cuando plantean, por ejemplo, el nuevo desarrollo, la famosa línea verde, que ahorita vamos a ver, lo vamos a platicar. Esta línea verde se consolida, o ellos dicen, bueno, nos vamos a tardar 40 años en consolidarla, pero lo vamos a lograr, porque ya sabemos el camino. Entonces, eso es lo sorprendente de la ciudad, porque en más de 60 años, bueno, 55 años por ahí, eh, no ha cambiado sustancialmente el plan urbano, ¿no? Solamente dos revisiones, 2004 y 2015. Más bien actualizaciones, ¿no? Y ellos saben que el camino es ese, ¿no? Está muy casado, ¿no? En la revisión del 2004, pues bueno, se da obviamente algunas actualizaciones. Por ejemplo, crear este nuevo eje de desarrollo, este que vemos aquí, este verde. Y ellos dicen que es una consolidación de sus políticas públicas. ¿Por qué? Porque también Curitiba, además del tema planeamiento urbano, además de transporte, pues tiene que ver toda la área, también ellos dicen, es el área, o es la ciudad verde, es la ciudad modelo en materia de medio ambiente, y ahorita lo vamos a comentar, ¿no? Em, Vean, esta es la famosa línea verde, estos son los ejes estructuradores, ¿no? Principales, los que están en rojo, y esta línea verde es la nueva que ellos plantearon en el año 2004. Vean esta imagen, o estas dos imágenes, que es la famosa línea verde. Y esta línea verde, que tiene 18 kilómetros de extensión, pues bueno, nosotros pudiéramos perfectamente compararla con un eje que tenemos aquí en Toluca, ¿no? Yo así de simple vista puedo decir que se parece mucho a las torres, ¿no? Las torres, la avenida Solidaridad de las Torres, aquí en Toluca, tiene algo muy peculiar. Tiene 140 metros de derecho de vía, por un decreto de expropiación del año de 1943, si no mal recuerdo, en favor de la Comisión Federal de Electricidad.
para la colocación justamente de esas torres de alta tensión. Entonces, este derecho de vía se ha utilizado, se ha aprovechado ahora para el trayecto del tren interurbano México-Toluca, ¿no? Y da la casualidad de que este tren, pues bueno, que espero pronto podamos ya tenerlo, que sea una realidad, ¿no? Se ha ido alargando demasiado ya este tren. Ha quedado como una promesa incumplida, ¿no? Pero bueno, pues es inminente que tiene que llegar. Y este tren interurbano, eh, pues conecta la zona metropolitana de Toluca, en Sinacantepec, donde están las cocheras, ¿no? Pasa por la terminal, digamos, pues ya se encuentra en territorio municipal de Toluca, ahí a la altura de la Alameda 2000, ¿no? Más o menos a la altura de entre las dos vialidades que son Eduardo Monroy, que pasa al lado atrás de la Alameda 2000, y Torres Chicas, por ahí en medio está la estación del tren interurbano, ¿no? Luego la siguiente está a unos 5 kilómetros y medio, 6 kilómetros, que es la de Pino Suárez, ¿no? Esas dos están en Toluca. La siguiente se encuentra en su intersección con Tecnológico, Avenida Tecnológico, en territorio municipal de Metepec. Y la siguiente, pues está en San Pedro Tultepec, Lerma, ¿no? Entonces, pero allí en Lerma, bueno, pues está muy cerca ya Ocoyoacá, que está muy cerca San Mateo. Entonces realmente, pues conecta, conecta varios municipios de la zona metropolitana, ¿no? Entonces, ¿por qué comento esto? Porque realmente la, mm, este eje estructurador, las torres, está pintado para que podamos seguir el ejemplo del modelo de desarrollo orientado al transporte. Hoy día, ¿no? Eh, pareciera como una de estas imágenes, ¿no? Las torres tienen una muy baja densidad. ¿Qué es lo que encontramos en las torres? Pues encontramos talacheras, encontramos tiendas, encontramos refaccionarias, y el perfil urbano pues es muy chaparrito, ¿no? Viviendas de dos, tres niveles, uno que otro edificio por ahí, pero muy, muy escaso, ¿no? Y si nosotros vamos planteando la necesidad de ir generando, o sea, ya se tiene este eje estructurador y ya se va a tener en breve un transporte masivo, que justamente es el objetivo. El desarrollo orientado al transporte, que es este concepto nuevo de planeamiento urbano, bueno, no nuevo, pero es que innovó Curitiba, es al revés de la planeación tradicional. La planeación tradicional te generaba zonificaciones o zonas en las ciudades, ¿no? Como veíamos en el plan Agash. Y decíamos, bueno, pues allá a las afueras de la ciudad vamos a poner la vivienda, ¿no? Y ya después le mandamos las rutas de transporte, ¿no? Pues manda por allá las viviendas, ¿no? Y ahora manda por allá los centros de trabajo y manda por allá las zonas comerciales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenías? Bueno, pues tenías trayectos largos, ¿no? Y tenías que dotar esas zonas de transporte. O sea, primero era la planeación de los asentamientos humanos y luego ya llévale los servicios, ¿no? El desarrollo del transporte es al revés. Tienes este eje estructurador con transporte masivo, entonces lleva gente a donde ya hay transporte masivo. Entonces, por eso se llama desarrollo orientado al transporte. Está el transporte, ok, entonces vamos a densificar y llevar gente para que viva, se desarrolle, trabaje en estos ejes estructuradores, ¿no? Entonces, si nosotros vemos las torres aquí en Toluca, pues es un perfil urbano parecidísimo a lo que ahorita está en la línea verde, en la Green Line, allá en Curitiba, ¿no? Y ellos te dicen, y así lo dicen, nos vamos a tardar 35, 40 años en que quede perfectamente consolidado este eje. Pero lo vamos a lograr, lo vamos a hacer. Entonces, ¿qué tenemos que ir pensando nosotros aquí en nuestro contexto de Toluca? Pues ir preparando este eje estructurador. La diferencia
es de que aquí estos ejes están en una sola administración, que es la administración de Curitiba. Nosotros, el tren interurbano, las torres, pues pasan por diferentes municipios, ¿no? Pues pasa por Sinacantepec, Toluca, Metepec, Lerma, San Mateo, ¿no? Entonces, está un poquito, no complicado, sino más bien, pero nos tenemos que poner de acuerdo todos estos municipios, ¿no? Bueno, esos son otros ejemplos de la línea verde, del transporte que hoy día ya está operando. Bien, bien, por ejemplo, el azul, es el famoso Ligeirao, que es uno de los BRTs más grandes que podemos tener con 250 pasajeros, ¿no? Casi, casi dicen es un Boeing 777, ¿no? 250 pasajeros, cuando más o menos la media aquí en Toluca de un transporte de media capacidad, es decir, un autobús, estamos hablando de 55, 60, 70 pasajeros cuando mucho, ¿no? El BRT, también debo de comentarlo, de acuerdo a la clasificación de los servicios del transporte, de acuerdo a nuestra ley de movilidad aquí en Toluca, bueno, aquí en el Estado de México, el BRT, eh, perdón, los servicios de transporte están clasificados en masivo, mediana capacidad y baja capacidad, en cuanto a sistema colectivo. Entonces, un BRT de esas características estaría clasificado como de alta capacidad o masivo, ¿no? De hecho, un BRT se considera que es un transporte masivo. Y bueno, lo que se innova, por decirlo de esta manera, para el plan del 2014-2015, esta revisión, pues bueno, es una participación ciudadana más activa. Es decir, ellos mencionan la ciudad que queremos. Ellos hoy día hablan, por ejemplo, de, de conceptos, por ejemplo, medioambientales, como en portugués los mencionan mucho, esto que dicen ellos, leixo que no es leixo, ¿no? O sea, es decir, la basura que no es basura, ¿no? Porque ellos tienen esta cultura del reciclaje, por ejemplo, ¿no? Y ahí participan pues la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces, justamente en este año 2015 se hace no replanteamiento, pero más bien como que una participación más activa, ¿no? En materia, por ejemplo, de esta revisión, se da, ustedes pueden ver, por ejemplo, todas las áreas verdes que también se han creado en cuanto a esta ciudad verde que también le llaman, ¿no? Curitiba tiene una de las más altas tasas, por decirlo de esa manera, de número de kilómetros de área verde por habitante, ¿no? De metros cuadrados, perdón, por habitante de área verde. Eh, Toluca, pues no andamos tan mal, pero solamente por el Sierra Morelos, pero la ciudad en sí nos falta, por ejemplo, aquí en Toluca mucha área verde, ¿no? Eh, Curitiba también tiene una serie de lagos urbanos que ellos han creado porque, bueno, originalmente Curitiba pues está como en una depresión y es muy susceptible a las inundaciones. Entonces, ellos han creado una serie de lagunas o lagos urbanos en conjunto con áreas verdes, ¿no? Esta, digamos, esta conexión y esta unión de lo que es el transporte, el desarrollo urbano, con el área verde, con la cultura del reciclaje, con los lagos urbanos o las lagunas urbanas, ¿no? Cuerpos de agua urbano. Y también, porque también otra cosa, que ellos son muy respetuosos del tema verde o del tema, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen como uno de sus símbolos, ¿no? Muy típico,
es la famosa araucaria, ¿no? Araucaria es una especie de pino eh, que se da en esa región y que pareciera un abanico, ¿no? Perdón, un parasol, ¿no? De hecho, ese es el símbolo, si ustedes revisan y buscan en internet, el símbolo del municipio, el escudo del municipio tiene una araucaria en el centro. Entonces ellos, por legislación urbana, si un terreno tiene una araucaria, ellos no pueden cortar la araucaria. O sea, así de rígido es su, digamos, su legislación, ¿no? Ellos tienden o tienen esta, dentro del plan, de esta revisión del plan maestro del 2015, esta, tratar de consolidar el área urbana a través de la ocupación de vacíos urbanos, es decir, que no existan lotes baldíos, ¿no? Sino tratar de densificar lo más que se pueda, ¿no? Este es lo que podemos, es una postal, ¿no? Finalmente, de cómo es Curitiba. Vean, aquí se ven muy clarito los ejes estructuradores densificados, por supuesto. Y observen, por ejemplo, toda esta área verde, no bosques, inclusive hasta bosque urbano, ¿no? Eh, que han generado precisamente también como si fueran vasos reguladores para evitar las inundaciones, ¿no? Y también zonas residenciales, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí estas vialidades que conectan las afueras, por decir, la periferia urbana con las áreas consolidadas del centro de Curitiba, ¿no? En movilidad urbana, bueno, por supuesto, además del sistema de transporte masivo que tiene Curitiba, algo muy importante es el tema peatonal. Eh, Esta que estamos viendo aquí es la calle 15 de noviembre, que es una de las vialidades más importantes del centro de Curitiba. Y vean, por ejemplo, para el año de 1972, cómo era esta vialidad, ¿no? Esta vialidad pues, podría ser cualquiera de nuestras vialidades hoy día aquí en nuestras ciudades de Toluca o cualquiera, ¿no? Una calle muy populosa, con vehículos hasta estacionados hasta en batería, ¿no? Gente caminando por todos lados, comercio. Y surge justamente esta idea para 1972 de generar esta, esta zona peatonalizada, ¿no? No fue fácil, nos comentaban que la estrategia para peatonalizar, porque los comerciantes en todas las ciudades, no es privativo de México, ni o sea, en cualquier ciudad del mundo, cuando tú le dices a un comerciante, vamos a cerrar la calle, bueno, no cerrar, la palabra no es cerrar la calle, la palabra es vamos a peatonalizar la vialidad para que solamente accedan perdón, los peatones. Los vehículos no van a poder ya pasar. Eso les da terror a los comerciantes porque piensan que se va a morir. La ciudad se va a morir, ya no nos van a comprar, vamos a tener pérdidas. Tenemos en muchas partes, en muchas ciudades, el ejemplo de que después de la peatonalización, eh, la calle se vuelve más populosa, ¿no? El ejemplo lo tenemos aquí en la calle Madero, en la Ciudad de México, ¿no? Hace poco, no sé, unos 8 años tal vez, que fue peatonalizada y hoy día es una de las ciudades, perdón, de las calles más con más vida del centro histórico de la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuál fue la estrategia que nos platicaron? Y fue algo muy curioso porque este planeaban, cuando iban a empezar las obras de peatonalización, los comerciantes se ponen de acuerdo y planeaban abrir la calle pasando vehículos, ¿no? Entonces, comenta que las autoridades se dieron cuenta de esto, supieron el plan de los comerciantes y hábilmente ese día mandaron a los niños de las calles a hacer actividades en esa zona. Entonces, de tal manera de que los comerciantes se vieron imposibilitados porque ellos querían abrir
pasando los vehículos, ¿no? A toda costa. Entonces, al, al poner actividades con niños, se vieron imposibilitados para poder hacerlo, ¿no? Entonces, eso les permitió a las autoridades poder empezar las obras, ¿no? De peatonalización. Y hoy día, bueno, yo les digo porque en aquella oportunidad pudimos pasar, este, caminando por esta calle del 15 de noviembre. Y es una calle muy agradable, comercial. La gente va y viene, perfectamente, compra, y se está muy agradable en la vivienda, en esta calle, ¿no? Bueno, también otro concepto que inclusive yo lo cuestioné en su momento fue la famosa área calma, ¿no? Que le llaman, o zona de pacificación del tránsito, como se le llama. ¿Qué es un área calma o una zona de pacificación? Una zona de pacificación del tránsito es un polígono dentro de un centro urbano, o puede ser un polígono dentro de la ciudad, no necesariamente en el centro, donde se tiene que hacer acciones urbanísticas encaminadas a que las velocidades de operación de las vías no rebasen cierto límite de velocidad. Eh, Ustedes, como pueden ver en esta imagen, la, el límite de que ellos pusieron como para establecer su área calma fue de 40 kilómetros por hora. Yo me permití cuestionar esto porque yo le preguntaba, quien nos compartió esta experiencia fue una arquitecta del IPUC, una arquitecta urbanista que se llama Daniel. Y yo le decía, oye Daniel, pero ¿por qué ustedes plantean tu área de pacificación de tránsito en el centro de Curitiba con una velocidad de 40 kilómetros por hora? Porque sabemos que los estándares internacionales ya hoy día están sobre los 30 kilómetros por hora, ¿no? Está ya probada esa, digamos, esta velocidad como máxima, ¿no? Para que sea, de hecho, se le llama las famosas zonas 30. Una zona de pacificación de tránsito o un área calma, como le llaman allá en Brasil, nosotros le podemos decir aquí en México una zona 30, pero ese nombre de zona 30 es precisamente porque 30 kilómetros por hora es el límite máximo que ya se ha estandarizado. ¿Por qué? ¿Y por qué son 30 kilómetros? ¿Y por qué no 35? ¿Por qué no deben de ser 40? Porque ya está estudiado, ¿no? Que cuando yo puedo andar en bicicleta o en este tipo de áreas de pacificación de tránsito, perdón, y si yo tengo un accidente o un impacto eh, con un vehículo que no rebase los 30 kilómetros por hora y yo soy un ciclista, mis probabilidades de sobrevivencia son mayores. A medida de que yo tenga un accidente con un vehículo arriba de 30 kilómetros por hora, las probabilidades de fallecer aumentan exponencialmente. Entonces, eso ya está probado. Entonces, yo, la verdad, yo sí cuestioné esa situación y yo le dije, bueno, oye Daniel, pero tú dices que tu área calma es de 40 kilómetros cuando internacionalmente ya está más que probado que debe de ser de 30. Y sí, ahí como que sí se apenó porque dice, bueno, sí, es que tuvimos un problema ahí con la gente, con la población, la gente no quería y bueno. Entonces, finalmente lo establecieron en 40. Yo dije, bueno, está bien porque lo entiendo. Nosotros nos pasó algo muy parecido, ¿no? Y dejen que platique yo esta experiencia, ¿no? Eh, en el año 2016, recién iniciada la administración municipal de ese año, estábamos con nuestra famosa ecozona aquí en Toluca, el proyecto de la ecozona, ¿no? Y uno de los dentro de la señalización vial que se estaba colocando en aquel momento, fue que en la calle de Lerdo, así como está aquí en la imagen, de manera horizontal, o sea, en el pavimento,
Aquí dice 40 kilómetros, pero nosotros empezamos a señalizar 30 kilómetros por hora. En ese momento también se juntó otra situación, porque en ese año, justamente en esos días, estaba el programa de fotomultas que no había iniciado el ayuntamiento, pero que había iniciado gobierno del estado, ¿no? Si ustedes lo recuerdan, hace 5 años estaba este programa de las fotomultas en algunas de las vialidades importantes de Toluca, pero no eran dentro del área urbana, sino estaban en bueno, en la de Toyocan, ya digamos, para salir hacia México, en la Toluca Ixtlahuaca, en la Toluca Tenango, si no mal recuerdo también aquí en Adolfo López Mateos, eran vialidades estatales, porque era un proyecto estatal, era un programa estatal. Entonces los ánimos estaban un poco caldeados, por decirlo así, y, y la gente empezó a quejarse. Entonces el presidente municipal en aquella época declaró que habían hecho una encuesta y que habían determinado que la mejor solución era que no fuera de 30 kilómetros, sino que fuera de 40 kilómetros. Eh, digamos, la velocidad de la ecozona. Excepto en aquellos lugares donde hubiera escuelas o lugares de alta concentración de gente. Que en esos lugares iba a ser de 20 kilómetros. Entonces, pues a mí, con todo respeto, me pareció algo muy gracioso porque, punto número uno, las velocidades no se, no se determinan con base en encuestas. Se determinan de manera técnica, ¿no? Con estudios. Eh, y además, en caso de haber existido, porque realmente, dicho sea de paso, pues esa encuesta nunca se nos mostró, ¿no? En caso de haber existido, pues no debía de haber sido así. Que yo dudo que haya existido, por un lado. Y dos, que la otra cosa simpática, ¿no? Digo, hoy me parece ya viéndolo a la distancia y tratando de ser pues no dramático, ¿verdad? Prefiero verlo simpático. Es que si tú mapeabas las escuelas, iglesias o zonas de alta concentración de población dentro de la ecozona y tú le ponías un radio a cada una de ellas no recuerdo si eran 200 metros, sí, con base en esos puntos, pues prácticamente estaba toda la ecozona, no debería ser ni siquiera de 30 kilómetros, debía ser de 20 la velocidad, ¿no? Y bueno, y de hecho, dicho sea de paso, nosotros habíamos hecho un estudio con una empresa de tránsito donde se determinó y se descubrió que la velocidad promedio de la ecozona ni siquiera eran 30 kilómetros, eran 22 kilómetros por hora. O sea, la velocidad de operación en horas pico. Entonces, incluso, y así aparece, ¿no? Si ustedes revisan el bando municipal después del 2016, creo que para el año 2017, por ahí así apareció, que la velocidad de la ecozona era de 40 kilómetros por hora. Entonces, pues bueno, entendí lo que decía Daniel, ¿no? Decía, no, bueno, se apenó un poco, ¿no? Porque dijo, sí, sabemos que las áreas de tráfico calmado, las zonas de pacificación, pues deben de ser de 30, pero pues tuvimos problemas con la gente. Y dije, ok, entiendo perfecto porque nosotros vivimos lo mismo aquí en Toluca. Vivimos exactamente lo mismo. Bueno, en materia de ciclovías, ¿no? O más propiamente dicho, infraestructura ciclista, porque la palabra correcta debe ser infraestructura ciclista. Eh, bueno, Curitiba, pues bueno, no es para despreciarse, es de 208 kilómetros, 208.5 kilómetros de ciclovías. Nada más para que ustedes se den una idea, la zona metropolitana de Toluca tiene cerca de 34, 35 kilómetros de ciclovías. O sea,
estamos muy por atrás de eso. Curitiba, sin ser la mayor ciudad que tenga ese desarrollo ciclista, que sí lo tiene, ¿no? Pero la mayor a nivel Latinoamérica es Bogotá, con cerca de 400 kilómetros, ¿no? Ese es otro dato importante. Vean, por ejemplo, esta imagen, aquí en la esquina, es una de las famosas áreas, es una de las vías lentas, o la lateral, por decirlo así, del eje central consolidado, ¿no? Aquí va el BRT, aquí vemos el eje estructurador, ¿no? Todas las edificaciones de alta densidad y las vialidades que van aquí al lado, ¿no? Y nosotros vemos cómo puede compartir el ciclista con la con las con los vehículos automotores, ¿no? Bueno, algo que también debo de comentar que no me gustó es este famoso concepto de aceras compartidas. Vean, casi la mitad de sus famosos 208 kilómetros es de aceras compartidas, es decir, que va la bicicleta y va el peatón. Ese concepto yo en particular no lo comparto porque el peatón, que debe de ser el principal actor de la movilidad en la calle, ¿no? Porque todos somos peatones, debe de tener su lugar independiente de la bicicleta, ¿no? Y eso también debo decirlo que es algo que yo, en una oportunidad que tuve también que fui a Bogotá, pues no, también tienen este mismo tipo de vías, ¿no? No, no para nada, a mí no me gustó esa parte, pero bueno, finalmente es parte de la infraestructura que ellos tienen y bueno, pues no, no es de despreciar, ¿no? Ok, en materia del famoso BRT y de las terminales, pues bueno, tienen una serie de rutas, de líneas, biarticulados, las famosas líneas directas o lo que aquí le llamaríamos expresos, ¿no? Las famosas líneas interbarrios, interhospitales, o circuitos alimentadores, ¿no? Y que bueno, esta imagen la podemos nosotros encontrar como uno de los mayores ejemplos de transporte masivo en el mundo, ¿no? En materia de medio ambiente, bueno, como lo hemos comentado, vean, tenemos 58.5 metros cuadrados de área verde por habitante. Y ojo que Curitiba tiene más 1.800.000 habitantes. Entonces, Toluca tenemos creo que 7 kilómetros o algo así de metros cuadrados de área verde, lo cual es nada, ¿no? Entonces, es justamente, vean, este tipo de tratamientos, esos lagos urbanos que también tiene Curitiba y que aportan precisamente, primero que nada, son como vasos reguladores para evitar las inundaciones, pero también aportan esta imagen de parques urbanos, ¿no? Para control de inundaciones. Otra cosa bien importante que me gustaría comentar. Miren, esos son los parques de las canteras. ¿Qué es una cantera? Pues es donde sacan piedra, ¿no? Ellos tenían diferentes canteras. Miren, por ejemplo, esta de acá arriba es la Universidad Libre del Medio Ambiente. La de acá abajo es el Parque Tanguá, que también era una cantera. Y esta de acá abajo es la ópera de Arame o Alambre. Arame es alambre en portugués. Y ustedes pueden observar aquí, por ejemplo, cómo están las diferentes zonas de donde sacaban la piedra. Ellos hicieron un tratamiento de recuperación de esas zonas que estaban deterioradas, ¿no? Y esto es importante decirlo porque tal vez no lo sepan ustedes, pero aquí en Toluca tenemos un ejemplo de influencia curitibana.
y voy a platicar muy brevemente la historia. En el año 2013, en la administración 2013-2015, previo a que iniciara su administración licenciada Marta Hilda, en el año 2013, hizo un viaje junto con parte de su equipo a Curitiba. Y allá en Curitiba, pues, pues observó, hizo un viaje al IPUC, y conoció a un arquitecto que se llama el arquitecto Antonio Lloares. Antonio Lloares, eh, pues trabajó en el IPUC, y él es un experto también en materia de planeamiento urbano. Marta Hilda se lo trae como asesor para trabajar varios proyectos aquí en Toluca. Eh, yo lo conocí aquí en Toluca, trabajando en el IMPLAN. Yo en aquella época trabajaba o estuve trabajando en el Instituto Municipal de Planeación en el área de movilidad, ¿no? Y compartíamos con el arquitecto Juárez, ¿no? Cuando tuvimos la oportunidad de ir hace 2 años a Curitiba con la carrera de APOU, ¿no? Con sus compañeros de APOU y algunos maestros, contactamos a Joares, y Joares de hecho nos dio una plática y también nos contactó con eh, personaje, ¿no? Que es Jaime Lerner, para que ustedes lo ubiquen, ha sido un artífice o el artífice de todo lo que estamos viendo. Él fue, si no mal recuerdo, 2 o 3 veces prefecto de Curitiba, o sea, como el alcalde, ¿no? Implementa precisamente el BRT, implementa todos estos cambios que hacen innovadora a la ciudad de Curitiba. Lamentablemente falleció, si no me acuerdo, este año o el año pasado, recientemente acaba de fallecer Jaime Lerner, como ellos le llaman, Jaime Lerner. Y podemos platicar con Jaime Lerner, ¿no? Eh, y bueno, Antonio Juárez nos platicó justamente la historia de que estaba él recorriendo, haciendo un recorrido aquí en Toluca, ¿no? Cuando de repente pasó por la Pedrera. Ustedes deben de saber que aquí en Toluca pues, tenemos nuestra Pedrera, ¿no? Ahí por el monumento a la Marina, que está donde termina Paseo Matlacincas, o donde empieza, según lo veamos. Y ahí está bueno, y ahí la Pedrera, pues era pues era eso, era una cantera, ¿no? Una cantera que ya estaba en desuso, solamente quedaba ahí un edificio de madera donde pues se trituraba la piedra, ¿no? Y ahí ese lugar pues era bodega, bueno, es más, ahí en la pedrera, ahí en el edificio de madera, pues nosotros teníamos nuestra bodega de láminas, ¿no? De placas de tránsito. Ahí se iban como al archivo muerto, ¿no? Ahí estaban, ¿no? Y arriba teníamos la bodega de pintura, ¿no? Y arriba, más arriba estaban los camiones de la basura, ¿no? Entonces fue una cosa espantosa. Y dice Antonio Juárez que él iba caminando, ¿no? Por aquí por Toluca, haciendo recorridos. Y le preguntó a alguien, le digo, bueno, ¿eso qué, eso de ahí qué es? Y alguien le dijo, bueno, pues es la pedrera de Toluca. ¿Y qué hay ahí? Pues es una bodega, pues ahí o sea, pues, ponen los camiones de basura. Y ahí surgió la idea de recuperar la pedrera. Y hoy día ustedes la pueden visitar en el famoso, hoy se llama, hoy la Pedrera de Toluca es lo que podemos encontrar como la Plaza Estado de México dedicada a la comunidad libanesa de Toluca, o como comúnmente la gente lo llama, el Parque Libanés. Entonces, si ustedes observan, ese fue un proyecto propiamente de recuperación inspirado directamente de todo el concepto de recuperación urbana de las canteras de Curitiba.
Es decir, tenemos nuestra influencia curitibana en Toluca, ¿no? Y es más, además de eso, aquí en Curitiba existe, no me acuerdo si aquí viene en la presentación, pero está también el famoso Jardín Botánico. Usted lo puede buscar en internet, Jardín Botánico de Curitiba, donde pues propiamente la, la, este, la, hay una parte que le llaman el Jardín de los Sentidos. Este Jardín de los Sentidos es una parte del jardín botánico donde ponen diferentes especies, ¿no? Especies de vegetales, pero con aromas, ¿no? ¿Para qué? Para que tú vayas pasando y vayas oliendo las diferentes fragancias de las flores, de las plantas, y vayas exaltando los sentidos, por eso se llama el jardín de los sentidos. Bueno, pues también tiene, aquí en La Pedrera, tiene su historia, porque también tiene una parte donde se escogieron especies nativas de aquí de México, con este tipo de esencias y fragancias, ¿no? Eh, bueno, yo los invito para que vayan, ¿no? En su tiempo, en un día que vayan, no, si no conocen el jardín libanés, pues vayan y ustedes van a descubrir que este concepto de las canteras, ¿no? Del parque de los parques de las canteras o pedreras allá en Curitiba, pues bueno, pues fue inspirado también aquí en Toluca, ¿no? Se tomó la inspiración y bueno, y alguien de Curitiba de hecho lo inició el concepto, ¿no? El arquitecto Antonio Llores. También aquí en Curitiba pues están los famosos parques, eh, el Memorial Ucraniano, el Bosque Alemán, el Bosque Polaco del Papa Juan Pablo II, por toda esta em, unas comunidades de inmigrantes que vinieron, ¿no? Algunos de los equipos de los proyectos importantes, por ejemplo, en materia de equipamiento, son esas famosas centros de servicios. Este concepto es un concepto que me parece muy, muy innovador, porque son dentro de los ejes estructuradores, integran, aquí los podemos ver mapeados, algunos centros de servicios para poder que la gente llegue en transporte público y pueda en estos centros de servicios hacer trámites, pagar, son como oficinas, ¿no? Y eso es también algo interesante que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, también tienen, miren, esta imagen de acá, pues son los famosos, esta es la famosa jardín botánico que hablaba yo. Y por ejemplo, de aquí, este chiquito el Teatro Payol. El Teatro Payol era un polvorín, ¿no? Un polvorín que es donde ahí el ejército guardaba las armas y la pólvora. Hoy día es un teatro, ¿no? Un teatro muy, muy simpático porque es redondo y está así como hacia abajo, ¿no? Está hundido. Y es muy bonito. Es el Teatro Payol. Y bueno, básicamente esta es a grosso modo, la ciudad de Curitiba. Obviamente hay muchas cosas que podemos platicar de la ciudad y bueno, pues la invitación está para que algún día, cuando pase todo esto de la pandemia, podamos ir nuevamente a Curitiba, ¿no? Eh, bueno, pues en eso estamos, chicos, muchas gracias y y ahí estamos.